Voy a presentar muy brevemente a Gustavo, al que agradecemos mucho que pues haya aprovechado también un viaje de carácter personal para tener esta conversación y este diálogo con nosotros. Es catedrático y director del Departamento de Filosofía de la Práctica, ¿no? Es la denominación, en la Universidad de la República de Montevideo. Ha sido director del Instituto de Filosofía de esta universidad y también ha puesto en marcha el programa de doctorado de Filosofía y de Filosofía de la Educación de esta universidad. Es codirector del grupo interdisciplinar que mencionaba antes, Justicia, Ética y Economía, del que espero, como anunciaba, que nos pueda dar un poco un retrato, una descripción más detallada de lo que hacen, de cómo combinan el trabajo teórico-conceptual con un trabajo más aplicado, muy centrado, con un foco muy centrado en la economía. En este grupo, y de ahí también el origen de nuestro contacto, se ha investigado, se ha explorado mucho los rostros de la injusticia, de la exclusión social, de la estigmatización, como aparece de manera muy clara en el texto que nos has facilitado. La pobreza también tiene una importancia central en el tipo de investigación que desarrollan, y de hecho, no lo he mencionado antes, pero Gustavo Pereira es doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, de manera que ha tenido también un contacto intenso con el grupo de ética de la profesora de la Cortina en esa universidad. Y entre sus libros, sus publicaciones, voy a mencionar únicamente algunas de un listado mucho más amplio. Pues encontramos, por ejemplo, editado en México en 2004, Medios, Capacidades y Justicia Distributiva. En 2007, Condenados a la desigualdad extrema. En 2010, Las voces de la igualdad. En 2018, El asedio a la imaginación, publicado por Comares. Y la edición con Adela Cortina del libro, publicado en Tecnos en 2009, Pobreza y Libertad. Vamos a intentar centrar la conversación, la discusión contigo en torno al texto que nos has facilitado, en la distinción, ¿no?, que tú estableces y las consecuencias que extraes de ello entre discriminación y estigmatización. Reconociendo entre esas consecuencias, digamos, cuáles son las emociones políticas que están asociadas a estos procesos. Y bueno, en esa línea intervendremos Antonio, Andrea y yo misma, en el orden que hemos pensado antes. Empezaba yo, ¿no?, me parece, y sigues tú, Antonio, y sigue Andrea, que además tiene unas fotografías que nos ha enseñado y nos ha parecido lo mejor dejarlo para el final, y después pues abrimos la conversación al resto de los asistentes. Nosotros nos podemos sentar por aquí, por ejemplo, y bueno, pues deseando escucharte, Gustavo, en el balance que quieras hacer del texto y la presentación también del grupo que codiriges. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Nuria, y a Antonio por la coordinación de esta presentación. Yo estoy encantado de estar con ustedes para charlar de este texto que es parte de un programa de investigación que tenemos con nuestro grupo, con el grupo que mencionaba Nuria recién, que es un grupo conformado principalmente con economistas. Históricamente también tuvimos gente de derecho trabajando con nosotros, de lingüística incluso, pero quienes podemos decir que el núcleo duro somos los filósofos y los economistas. ¿Sí? Hay una codirectora del grupo que es Andrea Alborito, que es una destacada economista uruguaya y probablemente una de las voces más autorizadas para hablar de pobreza en la Academia Uruguaya. Este grupo comenzó, a mí me interesa contarles un poquito la historia del grupo, porque seguramente eso va a dar contexto al texto. El grupo comenzó en 2006 y, como ustedes saben, las fechas son casi siempre arbitrarias, ¿no? Pero en 2006 es cuando
obtuvimos el primer financiamiento para un proyecto que tenía como objetivo el indagar la incidencia que podían llegar a tener las preferencias adaptativas, en el diseño y la aplicación de políticas sociales. ¿Sí? Es decir, el diseño y aplicación de políticas sociales es uno de los centros o probablemente el núcleo de convergencia de estos dos componentes de nuestro grupo, en el que hay un aspecto teórico-normativo que tiene los filósofos como protagonistas y hay un aspecto de aplicación que tiene a los economistas como principales protagonistas. Y bueno, y esto en esa época era sumamente necesario porque nuestro interés en cómo es que podían llegar a incidir las preferencias adaptativas en el diseño y aplicación de políticas tenía como trasfondo uno de los niveles más altos de pobreza en ese momento que tenía nuestro país. Yo pensaba, o en mi recuerdo estaba algo así como un 25%, pero lo busqué ayer en la red y la pobreza en 2004 en Uruguay era 39,9%. ¿Sí? Entonces era una situación acuciante y bueno, requería de que la academia interviniese o pudiese aportar de alguna forma para poder contrarrestar esto. Afortunadamente la pobreza luego bajó considerablemente hasta quedar en 6,4 en 2015. Pero en ese momento esa era probablemente la motivación más importante que teníamos. Y esa motivación continuó luego en otros proyectos. Tuvimos uno en el que indagamos la incidencia que tenían las patologías sociales, principalmente la burocratización en la aplicación de políticas sociales. Entonces, creo que como les decía, nuestro grupo tiene este doble anclaje, ¿no? Un anclaje normativo, liderado por los filósofos, y uno mucho más empírico, que está articulado a partir de las investigaciones de los economistas. Actualmente, y siguiendo con esa línea que hemos establecido, tenemos un proyecto que está centrado en la estigmatización social. Y en particular, no es cualquier tipo de estigmatización, sino aquella que se puede generar o que se genera en las políticas de transferencia de ingreso que se han implementado en Uruguay y en casi toda América Latina, ¿sí? O sea, transferencia de ingreso para los sectores más vulnerables de la sociedad. Al igual que en los proyectos anteriores, esto tiene una parte conceptual, normativa y también una parte empírica. La parte empírica está en proceso todavía, principalmente porque la pandemia fue un obstáculo importante para las salidas de campo, ¿sí? Para salir a entrevistar gente, para realizar la encuesta que teníamos pensada, y no hay datos empíricos completamente procesados en este momento, y yo creo que tampoco sería el más adecuado para presentarlos, pero sí lo que tenemos es toda una discusión previa de corte teórico, normativo, que es lo que está plasmado en el artículo que circula entre ustedes. Y dentro de los puntos, que hay 4 o 5 puntos que me gustaría destacar de este trabajo, del trabajo que hemos estado haciendo para el diseño de la investigación y que están presentes en el artículo. El primero, que es simplemente una constatación, es la enorme contribución del trabajo original de Goffman. Así que, al menos revisando la literatura que se ha generado posteriormente, lo que se puede constatar es que la contribución de Goffman es sustantiva. Es decir, que hay poco o relativamente poco que se pueda agregar para mejorar sustancialmente lo presentado o lo sugerido por la obra de Goffman. Hay un par de cosas que están ahí mencionadas que a mí me parece que son bien interesantes y que presentan Link y Phelan, y es, en primer lugar, una explicación estructural que en primera instancia no parece claro que Goffman apele a ese tipo de explicaciones, y en segundo lugar, un concepto de poder
que sería la clave explicativa para poder imponer las creencias que son estigmatizantes, ¿sí? De estas dos cosas, yo creo que la última es la que claramente no está en la obra de Goffman. La primera es algo que se puede discutir, se puede revisar, puede estar sugerido, pero creo que la ausencia de una explicación en clave de poder para los procesos de estigmatización no está presente. Bien, y dentro de esta contribución, una de las cosas que nos parecía como bien interesante o central es que el concepto de estigma es un concepto relacional, ¿sí? Esto es como determinante de la estigmatización social. Goffman la define principalmente como una relación social en la que algunos rasgos de un grupo son evaluados negativamente en tanto desviación de esos comportamientos que están socialmente esperados, ¿no? Como desviación de expectativas normativas, podríamos decir. Y la particularidad está en que esa desviación, que en su explicación puede darse en distintas circunstancias, no puede ser reabsorbida, ¿sí? Es decir, esa desviación para quienes se estigmatizan es tan inaceptable que no es posible realizar un reajuste de las expectativas. Bien, pero lo importante aquí, o la relacionalidad está presente en que estas creencias solamente se convierten en estigmatización cuando son asumidas como propias por parte de quienes son estigmatizados, ¿sí? Y en el texto hay una imagen que a mí me gusta presentar, que me gusta utilizar, y es que la estigmatización se da cuando la discriminación da en el blanco, ¿sí? Cuando la relación se cierra, cuando aquellos que son discriminados en primera instancia asumen la discriminación como un rasgo propio de su identidad, y ahí es cuando la estigmatización estaría dándose porque se cierra ese ciclo relacional. Bien, esta relacionalidad es lo que nos permitía a nosotros presentar a la estigmatización como una relación de reconocimiento distorsionado o negado en términos de Hohne, esto es, como una relación de menosprecio. Y bueno, y esta forma de entender a la estigmatización como una relación de menosprecio en clave de lo que es la teoría del reconocimiento de Hohne es una de las cosas que se presentan en el trabajo y que nos parece que está abonada por algunas de las afirmaciones que hace el propio Goffman, ¿no? Porque y aquí hay algo que también estamos trabajando, hay un artículo que está en proceso, porque el propio Goffman habla de la estigmatización como una patología de la interacción, ¿sí? Algo que, a mi entender, bien podría presentarse como una especie de patología del reconocimiento de la que habla Hohne. Pero esto es algo que va a venir, ¿sí? Esto no es algo que esté presentado aquí, creo que está indicado simplemente en una nota en el trabajo. Pero además de esto, la interpretación en clave de reconocimiento distorsionado lo que nos permite es apelar a esto que Hohne presenta como autorrelaciones prácticas, ¿no? Como estas relaciones que entablamos con nosotros mismos como potenciales indicadores del daño subjetivo que puede generar la estigmatización. Entonces, una de las cosas que veíamos es que claramente la estigmatización afecta a la autoestima y afecta al autorrespeto, es decir, a la capacidad de sentirnos como iguales y también a que nuestras contribuciones sean igualmente valoradas en la sociedad y que en algunas circunstancias, y yo me atreví a poner ahí el ejemplo del franquismo, porque me parecía que podía ser como un momento histórico en el que la opresión social en clave de moral privada, podía llegar a ser tan opresiva que incluso afectase la autoconfianza de los individuos. Esto también podría aplicarse a algunos momentos de las dictaduras del Cono Sur en Sudamérica, ¿no? Pero bueno, esto lo podemos charlar después, si a ustedes les parece. Bueno, entonces las autorrelaciones prácticas lo que nos brindan es como una cierta ventaja o una muy buena herramienta para el trabajo
empírico, ya que es perfectamente posible diseñar cuestionarios o entrevistas en profundidad u otro tipo de formas de recabar información a partir del supuesto del menoscabo de estas autorrelaciones prácticas. Y algo similar se puede hacer a la hora de interpretar la información relevada, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tener es que si alguien tiene su autoestima y autorrespeto socavado, y eso lo podemos relevar empíricamente a partir de la construcción de indicadores, es posible que estemos, no, es decir, es posible que estemos ante casos de estigmatización social. ¿Sí? No hay una necesidad lógica, pero es un indicador fuerte. Y lo otro que nos parecía importante es el rol que juegan las emociones en los procesos de estigmatización. Kaufman, una de las cosas que indica es que cuando se completa la estigmatización social, lo que surge es un sentimiento de vergüenza, ¿sí? Lo que se genera es vergüenza. Y este es el indicador de la identidad deteriorada de la que habla Goffman. Entonces, a partir de esto, y pensando en ese proceso que va de la discriminación a la estigmatización, creo que es posible identificar en quienes son objeto del desprecio sentimientos de injusticia y de indignación. Con esto también se pueden construir indicadores, y también vergüenza y resentimiento en el caso de cuando la estigmatización se cierra, ¿no? Cuando se completa. Entonces, en el primer caso, lo que tenemos es que la lucha por el reconocimiento, la posibilidad de levantar reclamos, se mantiene intacta. Puede ser incluso hasta un estímulo, ¿sí? En los casos de discriminación. Sin embargo, lo más probable es que cuando estemos ante casos de plena estigmatización, lo que se genere es una exclusión de la vida social, que la persona se autoexcluya de la vida social y que el potencial de lucha por el reconocimiento quede anulado. Bien, las emociones que entran en juego, por ejemplo, de quienes llevan adelante estas prácticas de menosprecio, van desde el desprecio al rechazo, la desconfianza o el disgusto, por ejemplo, en el caso de la discriminación, hasta el miedo, el asco, el repudio o el odio, en el caso de la estigmatización. Y nosotros, cuando hicimos una de las primeras versiones del artículo, marcábamos esto como emociones asociadas a cada estadio, ¿sí? A discriminación y a estigmatización. Y luego nos dimos cuenta que en ambos pueden estar presentes cualquiera de ellas, porque lo determinante va a ser la fuente última para poder chequear en qué situación estamos, no es en quién discrimina o en quién estigmatiza, sino que es en el agente que es discriminado o estigmatizado. Este proceso, por supuesto que es un proceso gradual, y entre discriminación y estigmatización podemos tener muchos estadios. Nosotros en el artículo creo que hablamos de dos, pero indicamos distintas intensidades como forma de marcar la gradualidad en el proceso. Y por último, creo que es importante, con esto ya cierro y quedo a disposición de ustedes, creo que es importante el tomar en cuenta que en este proceso se dan dos elementos que Link y Phelan introducen en ese artículo que está citado, y que es el de etiquetado y estereotipación, ¿sí? Son como dos instancias que se dan. Y pensando un poquito en esto, a mí me parece que en las relaciones interpersonales realizamos siempre, cuando comenzamos a tener una relación con alguien, realizamos un proceso de etiquetación. Siempre etiquetamos a alguien de alguna forma. Y eso lo vamos refinando, ¿sí? Eso se va ajustando, se va refinando. Y que ese refinamiento, es decir, el etiquetado, el refinamiento en el acceso al mundo de la vida del otro, se cancela cuando entra en juego el estereotipo, ¿sí? Cuando la estereotipación entra en juego. Y eso se da a través del ingreso de ciertas emociones políticas.
Es decir, las emociones políticas tienen como una de sus características el ser generales, y en esa generalidad cancelan la posibilidad de seguir avanzando en ese conocimiento del otro, en la particularidad del otro. Y ahí es cuando creemos que se da la cancelación de ese potencial refinamiento en la etiquetación, y se produce el estereotipado, que es el que conduce a la estigmatización. Bien, estos son como los elementos, los 4 o 5 elementos que yo considero como más importantes o que nos han interesado más en la elaboración del trabajo, y bueno, yo quedo a disposición de ustedes para charlar más sobre esto. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, por el texto. A mí me ha resultado muy productivo, me ha dado mucho que pensar. Todo ese mapa ético, ¿no?, que ibas presentando en torno a fases, digamos, de discriminación más o menos tolerable, intolerable, ¿no? Y esa discriminación intolerable, ¿no?, pues me antojaba porque todo el tiempo aparecía como estigmatización, ¿no? Me voy a intentar mover en cuatro puntos, básicamente, que tienen que ver con las zonas del texto que, ya digo, desde mi perspectiva, generan un mayor diálogo, en buena parte con una autora como es Arendt, ¿no? Con Hannah Arendt, porque creo que bueno, es una autora no citada en el texto, está mucho más presente la tradición de la teoría crítica, la tradición jonetiana, está presente también Forst, pero Arendt no lo está tanto, y creo que bueno, aunque solo sea, digamos, como resonancia que puede surgir de la mano de la lectura del texto, me parece que nos puede ayudar en el diálogo a ir un poco más allá, a ver, digamos, cuáles son las zonas de fricción más productivas, ¿no?, del camino y del despliegue que tú haces, ¿no? En primer lugar, en relación con esta distinción entre discriminación y estigmatización, recordaba al leer tu texto un ensayo de Arendt, que no es de los más conocidos, pero sí creo que es de los más visitados recientemente, como son las observaciones sobre Little Rock. Un texto del año 58 en el que Arendt en principio queda muy mal en medio de la batalla cultural por los derechos básicos y civiles de la población negra en Estados Unidos. Un texto de Arendt que, digamos, forma parte de esos textos característicos de Arendt, donde Arendt parece meter la pata hasta el fondo, ¿no? Porque viene a decir pues, que bueno, la escuela pública, la high school norteamericana, pues no es precisamente un espacio en el que la igualdad entre razas, la comunicabilidad y la sociabilidad entre razas tenga que ser forzada legalmente, ¿no? Tenga que ser forzada a golpe de legislación, ¿no? Y eso es algo que se entiende muy mal, se recibe muy mal, sobre todo en el Estados Unidos, ¿no?, de casi comienzos de la década de los 60, y Arendt, sin embargo, se muestra siempre como muy militante acerca de que los espacios, mejor dicho, la lógica de espacios, la geografía de espacios desde la que ella se pronuncia es adecuada. En esa geografía de los espacios nos viene a decir que la discriminación es un derecho universal. Discriminación en relación con lo siguiente: discriminamos quiénes son las personas con las que queremos pasar nuestro tiempo de ocio y no de negocio. Discriminamos quiénes son nuestros amigos. Discriminamos cuáles son las escuelas a las que queremos llevar a nuestros hijos, ¿no? Y esa es la frase, digamos, más disputada, ¿no? Arendt señala y se pone como muy pesada con esto, que todos los grupos sociales tienen su derecho a discriminar, lo que sin embargo no es igual al derecho a segregar. Es decir, discriminar no es segregar. Ella se siente como judía alemana,
que ha tenido que abandonar Alemania, que se ha quedado sin pasaporte, que se ha quedado sin patria. Ella, digamos, reivindica ese pasado de gueto, de grupo, del que tú hablas en un determinado momento, también en el texto, como los estigmatizados, que se sienten orgullosos del estigma, y digamos desde esa interiorización de su identidad judía, ella aboga por, digamos, salvar con respecto a una legislación pública, con respecto a la propia esfera pública, salvar esos espacios en los cuales decidimos con quiénes nos codeamos, literalmente, con quiénes nos movemos en sociedad. Y bueno, se pone, ya digo, se pone muy pesada con esto. No es el mejor momento para hacerlo. Hay un derecho a la discriminación, que digamos es el derecho al gusto, por así decir, el derecho al propio gusto. Hay un derecho, naturalmente, a la igualdad política. La igualdad política tiene que aparecer y proteger, digamos, a la comunidad. Y luego hay otra cosa, que es, digamos, la singularidad de los afectos, ¿no? Que no tiene que ver con la discriminación, que es como una discriminación desatada, ¿no? Cuando eliges pareja, eliges tus afectos, en ese momento la singularidad, digamos, es la fuerza principal, ¿no? Es lo que lo está dirigiendo todo. Pero en el caso de la discriminación es curioso porque se está construyendo sociedad, pero se está construyendo una sociedad compartimentada. Es decir, se están construyendo guetos. Y a la Arendt de finales de los 50 y posterior, no le chirría en absoluto que en esa construcción del gueto esté la escuela. Es decir, que la escuela no depende de ninguna unidad territorial, de ninguna institución municipal o de ninguna institución nacional. La escuela no depende de esas instancias, sino que depende de gustos y perspectivas personales de determinadas familias. Hay una anécdota de Arendt que ella recuerda mucho, que es la anécdota de cómo, como niña judía, no era en absoluto inhabitual que ella recibiera insultos en la escuela, que a ella se le insultara por ser judía, por ser hija de judíos, nieta de judíos. Y en ese momento, cuando su madre se enteraba por la niña de que la habían insultado en el colegio, la madre escribía una carta inmediatamente al director. Pero eso sí, le decía a Hannah, le decía, tú te tienes que defender. Tú te tienes que defender con la palabra, con la voz. Tú tienes que contestar a esos niños que te están insultando. Y hay algo en Arendt, hay, digamos, llamadas de atención con respecto a lo siguiente, como si ese tipo de episodios de agresión verbal, de agresión también física, que ella experimentó en la escuela, se hubiesen podido ahorrar en caso de no convivir niños judíos y niños cristianos en la escuela, ¿no? Es decir, ella lo defiende esto, defiende este derecho a la discriminación de una manera muy militante, ¿no? Por eso me parecía, pues bueno, algo un poco disruptivo con tu texto y con la manera en que aparecía la discriminación, ¿no? Con respecto a la estigmatización, creo que Arendt también da mucho juego, y aquí quizá el texto más interesante es el discurso que ella presenta cuando se le entrega el premio Lessing por parte de la ciudad libre de Hamburgo en el 59, ¿no? Es decir, estamos hablando de los mismos años prácticamente que las observaciones sobre Little Rock. En el texto, mucho más citado que el primero, Arendt se muestra muy, digamos, muy poco simpatizante con esa suerte de mezcla de buenos sentimientos, de filía, de cordialidad que parece que ha mantenido con vida, pero sobre todo que ha hecho la vida, digamos, más agradable a los pueblos paria, a los pueblos que no han tenido reconocimiento civil, que han sido estigmatizados. Tú citas a los Amish en Estados Unidos, citas a los ortodoxos judíos, ¿no? Arendt, de la mano de Lessing, menciona en ese texto, en ese discurso de recogida del premio que se le otorga, menciona, desde luego, está pensando en el pueblo judío.
Nosotros que nos hemos quedado sin cobertura legal, que nos hemos quedado sin pasaporte, podemos soñar de manera más o menos cercana o quedar hechizados por el discurso de Nathan el Sabio, de Lessing. Podemos pensar que, digamos, en la anomia se puede vivir. En esa carencia de nomos, a base de filía, podemos pensar que habitamos el espacio, que podemos tejer algo así como un hábitat político. Pero no hay nada más alejado de ello. Los buenos sentimientos, la amistad además entendida no como en Grecia, como dice ella, no la amistad civil, sino una amistad que es amistad afectiva, que es fundamentalmente afecto. Eso no puede sustituir una inserción civil, no puede, digamos, sustituir la inclusión ciudadana, en definitiva, ¿no? De modo que, en segundo lugar, con respecto al estigma, la estigmatización, a ese ser señalado literalmente por la comunidad a la que perteneces o la comunidad en la que estás acogido, en la que estás insertado, parece que desde Arendt, digamos, podemos lanzar esta pregunta, formular esta pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto esa estigmatización naturalizada por los sujetos de ese proceso, de esa operación social, de juicio social, incluso de enjuiciamiento social, hasta qué punto, digamos, esa conciencia es una conciencia que puede, digamos, reconocerse como política, ¿no? Para Arendt es radicalmente impolítica o apolítica, es decir, la política no puede, digamos, hacer pie ahí, ¿no? Nos encontramos con otro tipo de hábitat de la tierra, ¿no? Con otra manera de habitar la tierra que desde luego no conoce las mieles, ¿no? Para Arendt, como siempre, de la política, de lo que significa expresarse, mostrar ante otros lo que eres, ¿no? Por tanto, en esa estigmatización social habría algo así como un ocultamiento de sí, de los otros, de sí ante los otros, pero también de sí ante sí mismo, de uno ante sí mismo, ¿no? Una segunda cuestión que me lleva a la vergüenza, esa vergüenza social, y además al trabajo de una investigadora que bueno, está muy relacionada con la Carlos III, que es Alba Montes. Antes hablábamos de ella, el trabajo de Alba Montes sobre vergüenza social y no solo, cómo funciona la vergüenza, ¿no? Tiene artículos muy interesantes acerca de cómo hay una heterovergüenza, es decir, yo siento vergüenza, pero no por mí, sino por lo que tú has hecho. Como siento orgullo, no por mí directamente, sino por lo que mi hijo o mi hija ha hecho, ¿no? Es decir, esa capacidad de la vergüenza para traer consigo toda la carga simbólica de un orden social o de una eticidad, ese carácter, digamos, de la vergüenza como pasión, como conmoción anímica, pero que realmente te descarga todo el archivo de las normas tácitas o no de la sociedad a la que perteneces, ¿no? Todo este motivo, todo lo que tiene que ver con la vergüenza, ya digo, me llevaba en buena parte al trabajo de Alba Montes, y también me recordaba mucho el engarce del texto que nos has presentado con el proyecto que estará a punto de publicarse, me imagino, de los compañeros también de la Carlos III, de Antonio, de Gonzalo Velasco, que no ha podido venir hoy, que son los editores, el Atlas Emociones Políticas, ¿no? Ese texto que es muy polifónico y que va a salir en Trota, ¿no? En particular me parecía interesante traer a colación aquí, de la mano de la estigmatización, de los procesos de estigmatización, cómo opera la vergüenza en esos procesos. Es decir, cómo la vergüenza llega a un momento, especialmente a la vista en esos grupos de los que hablábamos, que tú mencionabas y que aparecían en mi propia intervención, los grupos que se acaban creyendo la estigmatización, que acaban convenciéndose de que en la estigmatización se puede vivir bien, se puede habitar, se puede crear un ethos, ¿no? Desde el punto de vista de la vergüenza, creo que refleja ese comportamiento y esa conducta una especie de desarrollo propio de esa emoción, en el que el extremo de la vergüenza no es la desaparición del yo, sino más bien la construcción de una identidad, pero que está completamente en deuda con el otro.
que está completamente en deuda con una mayoría que tiene, digamos, o expresa una hegemonía ideológica, o una mayoría o un ideal, un modelo que se identifica, digamos, con la noción de ciudadanía, ¿no? Respetable, funcional, ¿no? De manera que, bueno, ese ser señalizado, estar señalado por otros, creo que desde el punto de vista de las emociones que también te interesan tanto y que aparecen en toda la parte final del escrito, creo que la vergüenza es una emoción que acompaña mucho este proceso, ¿no? Por eso llamaba la atención sobre el trabajo de Alba Montes, porque creo que te sería también muy fructífero ese contacto, seguir su trabajo, y además dentro de poco la tendremos en la Carlos III, o sea que la tendremos más cerca quienes estamos aquí en Madrid, ¿no? Una tercera cosa, y voy a ir un poco deprisa para no extenderme demasiado con respecto a lo que nos habíamos marcado. En un momento dado del escrito mencionas, haces alusión a la noción de universalidad, al lugar de enunciación pretendidamente universal que puede estar desplegando, que puede estar disparando, también propiciando mecanismos y dinámicas estigmatizadoras, ¿no? Y digamos, enfocas esa suerte de construcción de un universal que, digamos, tiene el siguiente efecto: si no encajas en él, si no encajas en sus pautas de definición, entonces caes en la discriminación, en la exclusión o finalmente en la estigmatización. Es decir, el problema es el universal un tanto cartesiano, un tanto vacío, en el que no hay pronunciamientos, no hay distinciones, no hay derecho a la diversidad, no hay derecho a la pluralidad, y precisamente porque ese universal no es plural, entonces genera esas dinámicas perversas, ¿no? Y aquí recordaba mucho, no deja de ser un motivo también arendtiano, cuando Arendt intenta encontrar en la historia cultural europea pautas, herramientas que resulten beneficiosas para esos cuerpos que han dejado de importar, o que más bien importan, pero le importan al poder autoritario, al totalitarismo, precisamente para ser destruidos, porque son los cuerpos que directamente hay que destruir o de los que hay que desprenderse, los cuerpos de los judíos. Cuando Arendt intenta encontrar en la historia cultural europea esas herramientas, esa ayuda, digamos, para seguir adelante, la encuentra en un arco temporal, histórico, muy amplio, que nos lleva desde la Haskalah, desde la ilustración judía europea, desde la ilustración judía alemana, desde Mendelssohn, pasando por Paulette de Hertz, pasando por Schleiermacher, también, pasando por Dilthey. Arendt dirá que el libro Vida de Schleiermacher de Dilthey es la mejor obra para entender la vida de los judíos durante el siglo XIX en Alemania, hasta llegar a su coetáneo y amigo Walter Benjamin. Me he dejado en el tintero a Rael van Hagen. La biografía de van Hagen también es una manera para Arendt de ilustrar, de señalar que cabe, digamos, defender la identidad judía cuando esa identidad se está excluyendo con respecto al estatuto de la ciudadanía. Cabe, digamos, una salida que es la salida de la conversación, la salida, de nuevo, la discriminación, la salida de crear una tertulia en tu casa, ¿no? La tertulia de van Hagen o la tertulia de Hertz, ¿no? De la que era habitual Schleiermacher. Es decir, crear una tertulia a la que tú invitas a aristócratas, a burgueses, pero también a gente que está desahuciada desde el punto de vista económico, varones, mujeres, alemanes, extranjeros, judíos, gentiles. Tú estableces, digamos, esa conversación infinita, y naturalmente esa conversación infinita, Arendt se da cuenta, no es tonta, es decir, esa conversación infinita no genera política, genera consuelo, pero al mismo tiempo genera denuncia,
genera denuncia como la denuncia que Mendelssohn dirige en los mismos años en los cuales Fondón publica, el mismo año en que se publica la Crítica de la Razón Pura, su ensayo sobre el mejoramiento, literalmente el mejoramiento civil de los judíos. Y Mendelssohn prologa la obra muy anterior de Menasseh Ben Israel sobre la salvación de los judíos. Lo que defiende Mendelssohn en su propio modelo ilustrado, que muchas veces se nos olvida por el predominio, el dominio absoluto de qué es la ilustración, la respuesta a la pregunta qué es la ilustración por parte de Kant, la apuesta mendelssohniana acerca de lo que tiene que ser la ilustración y su intervención en el espacio público es una apuesta que prima y aboga por la mostración de las diferencias entre grupos. No es extraño que ese discurso de Mendelssohn, como me recordaba no hace mucho un profesor de Buenos Aires, que ocupa precisamente la cátedra Mendelssohn de la Universidad de Buenos Aires, no es extraño que ese discurso de Mendelssohn haya sido recogido por el colectivo LGBT, por ejemplo, en determinados contextos culturales hoy en día. Precisamente porque la apuesta de Mendelssohn es, digamos, un pacto de no intromisión. Un pacto de no intromisión en la fe de cada cual y, por tanto, en las formas de vida de cada cual. A Mendelssohn Kant lo elogia siempre, elogia su texto Jerusalén sobre el poder judío y la religión. Kant tiene muy buenas palabras con respecto a Don, con respecto a Mendelssohn. Sin embargo, desde el punto de vista del rendimiento efectivo de su modelo de ilustración, debemos reconocer que el modelo de ilustración kantiano, digamos, ha eclipsado al otro, ¿no? Eclipsa a Mendelssohn, también eclipsa desde cierto punto de vista a Lessing, también eclipsa a Herder por motivos diferentes, pero Mendelssohn me parece un autor muy revelador, como toda la Haskalah judía, precisamente porque intenta, digamos, rellenar ese universal vacío de contenidos, precisamente con contenidos culturales, que deben formar parte de la construcción de ciudadanía formal. Y por último, la última cuestión me lleva, digamos, al terreno de las emociones políticas. Tú manejas en la parte final del escrito de manera muy decidida el paradigma de Nussbaum, ¿no? De Martha Nussbaum, donde las emociones políticas, y quizá tengo muy presente el texto sobre la ocultación de lo humano, cómo trata ella la relación entre la ley, la repugnancia, la vergüenza, también, de nuevo. Nussbaum, en general, se relaciona con las emociones políticas de una manera, lo voy a decir muy deprisa, y por supuesto abierto a la discusión, de una manera muy moderna, quiero decir, muy de sujeto moderno, que elige entre un ramillete de emociones aquellas que más le convencen. Hay emociones que son políticamente constructivas, hay otras que son, digamos, menos positivas desde un punto de vista civil, porque agreden, hostilizan a otros grupos. Hay una selección, digamos, como muy consciente de esas emociones, ¿no? Y a mí me gustaría contraponer, digamos, ese paradigma nussbaumiano, ¿no?, de las emociones políticas a un paradigma que de manera más reciente, pero también en paralelo, podríamos decir, venimos viendo en el trabajo de Sarah Ahmed, ¿no?, sobre todo en la política cultural de las emociones, en ese ensayo del 14, ¿no?, de las emociones, también en fenomenología queer, creo que esto está muy presente y vuelve a aparecer aquí de nuevo, digamos, una confluencia entre historia conceptual de la ilustración, por así decir, y teoría queer, activismo LGBT, es decir, me parece que no es en absoluto indiferente que ante estos temas, cuestiones como las emociones políticas, se produzca esa confluencia entre Mendelssohn, ¿no?, o cierta ilustración, y quienes se ocupan y se preocupan de ampliar, digamos, el espectro de las emociones políticas, precisamente para dar cabida a cuerpos que no se consideran normativos o cuerpos que habitualmente no son aquellos desde los que se legisla, para empezar, ¿no?
desde los que se legisla en positivo, digamos, no para castigarlos o para penalizarlos, sino más bien para rodearlos de derechos básicos, ¿no? Y bueno, pues este paradigma de las emociones políticas, de la política cultural que atraviesa las emociones de Ahmed, nos enseña a verlas, no tanto, o sea, la emoción no es tanto eso que tú puedes escoger, no es un conjunto de valores entre los que tú escoges, es más bien un ambiente, una gestualidad, una eticidad muda en la que tú ya estás y de la que te resulta muy difícil desprenderte, incluso cuando la criticas, porque está atravesada por puntos ciegos. Quería poner un poco también sobre la mesa esa cuestión, ¿no? Como la emoción no es tanto algo que relaciona a un sujeto con el mundo, sino, si quieres, un poco heideggerianamente, es algo que está, algo que aparece en cómo te expresas, en cómo miras, en cómo, si estás en un espacio, decides sentarte o no te sientas, porque piensas que no hay lugar para ti. Es decir, la emoción politiza, porque la emoción, en el fondo, es poder, es un poder que lo atraviesa todo. Y atraviesa todo con una matriz simbólica, con una matriz de determinación y de control muy fuerte, que por de pronto está en los sujetos, está en cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces quería un poco contraponer estos dos modelos, porque con Nussbaum siempre tengo esa impresión de que seguimos jugando el papel del intelectual que nos ilumina en un ciclo de conferencias en el BBVA, lo que se puede hacer con este balance cultural, con este legado. Este es el legado y estos somos nosotros. Sin embargo, con Ahmed creo que es más potente la apuesta por indicar, por señalar que en realidad no hay disciplina social que no esté asociada con una pedagogía de las emociones. De Aristóteles en adelante, es decir, la definición de la ira, de la vergüenza, de la emulación, en alguien como Aristóteles, en el famoso libro segundo de la retórica, es una textualidad que también te ilumina acerca de cómo está constituido políticamente, cuáles son las fronteras políticas del demos griego. Y en fin, creo que Ahmed esto lo ve con una implantación fenomenológica, si quieres, ¿no? Mucho mayor que la apuesta de Nussbaum. Y vamos, en principio creo que estoy hablando más de la cuenta. Eso sería todo. Desde el agradecimiento a Gustavo por el texto que está aquí, compartir esta tarde con nosotros, y por el texto que nos has pasado, que para mí también fue muy iluminador y muy sugerente por la reconstrucción que hacías de la relación entre el estigma y el reconocimiento. Además creo que es muy coherente, y me parecía, no sé si lo discutiremos, pero que a pesar de esta reivindicación del estigma que estamos haciendo, había un punto de trabajo de mostrar que la estructura que pone de manifiesto el reconocimiento a Schildborn es de cierto modo más sofisticada, más variada, más matizada que simplemente el estigma. En todo caso, mi intervención, que pasaré por varios puntos, preguntas que me suscitaba tu trabajo para discutir, tiene que ver con que no acababa de ver cómo se encarza el estigma y el reconocimiento, a pesar de que está claro que el estigma es, en tu planteamiento, un reconocimiento torcido, fracasado, frustrado, una forma de menosprecio, y sobre todo me saldrá un poco también, teniendo que ver con lo de Arendt, con que no acabamos de ver el rendimiento político del estigma. Una vez que nos ponemos en filosofía política, es verdad que si hubiera sabido más el contexto de filosofía y economía en el que estás, no se trata solamente de filosofía política teórica, quizás lo hubiera leído de otro modo, ¿no? Pero con la lente de la filosofía y política, con la que yo estaba empezando a mirar esto del estigma me encajaba menos. Eso también motiva algunas de mis preguntas aquí, ¿no? Sobre todo porque, bueno,
Supongamos que una de las preguntas centrales en filosofía política hoy es si podemos pensar en un tipo de comunidad política sin exclusión, sin marginalización, sin estigma, quizá. Podemos pensar una inclusión no exclusiva, algún modo de una comunidad que no tenga que sobrevivir a los de enemigo exterior o bien a alguien dentro, aunque por lo que fuere, por género, cuestiones raciales, económicas, de lo que fuere, pues queda discriminado o excluido dentro, ¿no? Y es aquí donde me parecía que el estigma tiene una cierta indeterminación política, en parte quizá por lo que has dicho tú de que a Goffman no había pensado yo en eso, le falta la dimensión del poder, que le hace más psicología social que otra cosa, ¿no? Y le faltaría esto otro que sí que estaría más bien el reconocimiento, pero aún así, aquí voy más rápido porque al fin y al cabo lo ha dicho ahora Nuria de un modo más duro respecto a Arendt, lo hubiera dicho de un modo más blando, pero para Arendt yo creo que el estigma sería todavía político, ¿no? Es algo, el proceso de estigmatización es anterior a la política. La política, los sujetos no estigmatizados, el sujeto estigmatizado no tiene agencia política realmente. En ese sentido, hablar en términos de estigma, si mantenéramos el esquema de Arendt, que luego creo que lo intentaré, por lo menos cuestionar y modificar en algún sentido, sería, por un lado, prepolítico, apolítico, los juegos de poder no se juegan con el estigma o las personas estigmatizadas. O en otro sentido, sí, y esto es más de pasada, pero también porque el estigma tiene otro significado, los significados son muy traicioneros. Hay un estigma político que casi es positivo, en tanto que hasta hace poco todavía se podía decir que la extrema derecha estaba estigmatizada en las democracias liberales. Y eso estaba bien, fue así, entonces puramente higiénicas, ¿no? Ahora pues ya no lo está, ¿no? Y estaba estigmatizada sin que fallara el reconocimiento. Quiere decir que el fascista o el neofascista tenía los 3 niveles de reconocimiento de Hornet sin que por eso dejara de estar políticamente estigmatizado. Tenía el reconocimiento jurídico, el reconocimiento social, incluso el de la confianza y el del amor y la amistad, ¿no? Claro, la pregunta sería, ¿se trata del mismo estigma del que hablaba Goffman y hablabas tú aquí ahora? Por un lado no, aunque solo sea porque el estigma en este caso sería un estigma elegido, que no elige ser fascista. Este puede estar muy contento de que le estigmatice porque se le estimula en su acción política. Y por otro lado sí, en lo que tiene un poco casi de higiénico, y el estigma en el sentido goffmaniano también algo de higiene social, ¿no? Lo que se considera sucio o de no tocar, ¿no? Lo que se considera sucio o contaminado, ¿no? Y también por esto que decía antes de que bueno, cómo pensar una comunidad política sin exclusión, sin sujetos excluidos, bueno, me parece que también una política democrática, para empezar, se tiene que salvaguardar excluyendo a quienes al principio la ponen, quieren destruirla, pero quizá también tenga que excluir, no lo sé. Y aquí mi problema también con el reconocimiento, que de alguna manera permeará lo que diga después, y es si puede existir un grupo de reconocimiento sin necesitar grupos de no reconocidos o sujetos no reconocidos, ¿no? Si la política del reconocimiento no es, aquí me aparto un poco más, pero creo que para la discusión puede ser interesante, no implica un consenso entre unos cuantos que requiere alguien fuera del consenso. Y si no hay alguien fuera del consenso, el consenso no funciona y el reconocimiento tampoco, ¿no? Eso. Bueno, entonces sobre todo el estigma, yo veía el problema de que no nos... es difícil distinguir lo que es político y lo que no lo es con el concepto del estigma, ¿no? Por supuesto se puede decir que todo es político, de alguna manera tú planteas también con Nussbaum que todas las emociones ligadas al estigma son emociones políticas. Pero bueno, en el experimento mental de imaginar una sociedad sin estigma, imaginar, buscar, estructurarla de alguna manera, una sociedad donde tuvieran lugar los
de una manera positiva y real las tres formas de reconocimiento que Honeck construye. Bueno, claro, todo lo que dices en el texto, y lo has dicho tú ahora, que el estigma sobre todo se refiere al autorrespeto y a la autoestima, que es una sociedad que niega el autorrespeto y la autoestima, es una sociedad que produce este estigma. Entonces podríamos pensar en una sociedad donde todos los sujetos tengan efectivamente el reconocimiento jurídico, efectivamente, quiero decir, no solo formalmente, sino de manera efectiva, incluso independientemente de las diferencias de raza, de género, de religión, de cualquier otro tipo. También en la que tuviera un reconocimiento social completo. Pero bueno, ese aspecto económico, profesional, que es el que muchas veces va más ligado a lo que plantea Honeck, tuvieran estima. O sea, un barrendero y un ingeniero son igualmente apreciados, un cuidador de enfermos o igual que un futbolista profesional. Bueno, supongo que eso es lo que llamaremos socialismo, creo. No me gustaría pensarlo así, ¿no? Creo que Honeck también, ¿no?, iría por ahí. Bueno, pero aquí es una sociedad con autorrespeto, con autoestima, pues generalizados, no hay estigma. Seguiría faltando, pero no dices nada aquí, y tampoco aparece en el estigma la tercera esfera del conocimiento, la del amor y la confianza. Es posible imaginar en esa sociedad, o incluso en la actual, personas que tienen autorrespeto, tienen autoestima y fracasan en la autoconfianza, ¿no? Fracasan en la esfera íntima, en la esfera privada. No me estoy refiriendo al caso que te has referido antes del fascismo, que no persiguen homosexuales o una sociedad que oprimiese ciertas formas de intimidad, sino por la razón que fuera. Incluso es posible que fueran causas sociales objetivas en última instancia, ¿no? Iba Hughes dice que el amor duele por causas sociales, políticas, ¿no? por el corazón individual de cada uno, iría por ahí, ¿no? Pero de todos modos sigo planteando la posibilidad de que funcionase el autorrespeto, funcionase la autoestima y no funcionase el amor, la confianza, la autoconstrucción íntima, ¿no? Por muy ligada que estén a las dos, ¿no? Bueno, lo que he planteado es quizá muy extremo, presupone construcciones ideales de sociedades de reconocimiento cumplido. Creo en todo caso que se plantea justamente a partir de una distinción muy drástica entre lo público y lo privado, que tiene que ver con la área, ciertamente, cada vez lo miramos con más desconfianza, que hay un punto en el que tiene razón al trazar la línea, y que yo creo que está jugando también el Honeck y la construcción del reconocimiento. Quiero decir que claramente el autorrespeto y el estima formarían parte de lo público, mientras que el amor, la confianza forma parte de lo privado. Por eso yo creo que también la metedura que falta, esos razonamientos están por ahí, ¿no? Y hasta cierto punto las tres esferas del Estado, de la eticidad en Hegel, están aquí también: la familia, la sociedad civil y el Estado. Sí. Luego la familia. Bueno, a lo que iba, por lo que estaba contando esto es porque me parece que el esfuerzo que hacemos por redefinir las líneas de lo público y lo privado, entiendo, tratando de ver por dónde se permean mutuamente, no sé si el estigma nos ayuda tanto, la formación de estigma. El propio ejemplo literario que pones tú es muy valioso aquí, de esta pareja de afroamericanos que precisamente él aparece de ser blanco, pero bueno, fracasa ya no solamente socialmente en el trabajo, sino íntimamente también. Bueno, así pues, cómo se reorganiza la división entre lo público y lo privado, y si vamos a hacerlo a partir de la construcción por Honeck de estas tres esferas, cómo juega el estigma aquí, acaba de jugar, funciona realmente o no para distinguir público-privado, o dónde situamos realmente el estigma, ¿no? Y esto lo digo porque me parece que más que el estigma no solo era de que tiene ciertas categorías implícitas que van ligadas, que están en él, que van ligadas a él, a veces como forma de emoción, y que pueden ser más útiles para aclarar la confusión, ¿no? Una de ellas
es la del sentimiento de injusticia, que te has referido, que sale varias veces en tu texto, que es un sentimiento, es una emoción que parece que se despierta cuando la víctima se hace consciente de la invisibilidad a la que estaba sometida. Justicia es esta, no me veo mirada, no se me llama la atención. Había una ceguera, la injusticia tiene mucho que ver con ceguera, no querer ver a alguien. Y parte de eso creo que es lo que Miranda Fricker entendía como la injusticia hermenéutica. Bueno, el estigma justamente es lo contrario, ¿no? El estigma no es ceguera, es el ver demasiado, ¿no? El sobreinterpretar, el sobredeterminar, ver algo real o imaginario. Es un abuso hermenéutico, en cierto sentido, ¿no? Más que una injusticia hermenéutica, es un abuso, ¿no? En este sentido, el sentimiento de justicia como superación de la ceguera bordearía lo que estamos denominando como estigma, ¿no? O incluso podría dar, en el caso contrario, el estigma asumido, el estigma que me vea, incluso que me vea con el estigma, y además es una forma de empezar a luchar contra la injusticia, ¿no? Eso es el problema, la idea del sentimiento de injusticia. En segundo lugar, ligado con el sentimiento de injusticia, y ya por empezar a buscar la justicia a Arendt o de desmontar esta construcción de lo público y lo privado, pues sí traigo aquí por un momento a la gran crítica de Arendt, que es Judith Shklar. Judith Shklar distingue lo que llaman entre la injusticia y la desgracia, la injusticia y el infortunio, que me parece que es decisivo a la hora de entender una política de reconocimiento. Pero lo que dice Judith Shklar es que la distinción entre injusticia y desgracia es una distinción borrosa, muy lábil y que va variando históricamente. Que precisamente entrar en la esfera política es conseguir que lo que antes era una desgracia pase a ser considerado como una injusticia, convertir un tema político en lo que antes era una desgracia natural. Ser mujer, por ejemplo, dice ella, antes no es una desgracia. Pues bien, te toca ser mujer, te ha tocado nacer negro, esa desgracia que tienes, pero convertir eso en justicia es justamente un proceso político. Y aquí viene justamente su polémica con Arendt, que yo creo que en cierto modo reproduce a Rancière cuando critica que no puede ser sujeto de los derechos del hombre, ¿no? Una respuesta al escrito de Arendt sobre el derecho a tener derechos, ¿no? La idea creo que con un argumento parecido para Shklar y para Rancière, con un vocabulario muy distinto, es que la lucha política consiste precisamente en hacer visible la injusticia que había una desgracia, ¿no? Y así obtener el reconocimiento. O sea, la lucha política es el esfuerzo por entrar en la comunidad de reconocimiento, para adquirir ciudadanía, para adquirir derecho al trabajo, para adquirir derecho a una cierta forma de orientación sexual, lo que fuera, ¿no? Bueno, el estigma no es una desgracia, que además es visto como desgracia por los sujetos estigmatizados, ¿no? Eso va ligado a la vergüenza. En el momento en que se ve como injusticia, deja de ser desgracia, sería la transformación además de la vergüenza en sentimiento de injusticia, creo que eso lo dices tú literalmente, dice incluso en la ira, por parte del estigmatizador de estos recíprocos sería el paso del desprecio, incluso del asco, pues a la compasión, a la solidaridad. Pero de nuevo aquí me voy a extender un poquito porque es un tema que sí me ha preocupado por dos lados, ¿no? Por un lado, porque casualmente estos días estaba leyendo este pensador indio, Dipesh Chakrabarty, que contaba, bueno, creció en la India, en una familia ilustrada, progresista, pero en la India, una familia de brahmanes, en Calcuta.
y cuenta su madre, profesora de literatura, muy progresista ella, que explicaba desde niño que los intocables en la India son una injusticia, no debería haber intocables, no se debería tratar así. Abstractamente habían asumido perfectamente el discurso liberal progresista. No obstante, pues había intocables, había un intocable que barría la calle todos los días, que no barría las calles, parece que el ayuntamiento le encargaba a los intocables todo lo que fueron labores de limpieza, de asociarse, y por esta cosa de paternalismo, así que una economía un poco no muy regulada, el mismo paria que barre las calles, pues en alguna de las casas entraba también a limpiar. Entonces en la casa de esta gente, Chakrabarti, también entraba a limpiar, como ellos eran más progres, más comprensivos con los intocables, no solamente podía entrar, sino dejar sus cosas mientras limpiaba el resto de la calle, tener una relación más amistosa, más favorable, pero a la vez estaba clarísimo cuando entraba este señor a limpiar en la casa, se ponía todo de manera que nada personal fuera tocado por lo intocable. Lo mismo también entraba, tenía asumido su estigma, procuraba no tocar a nadie, no tocar a nada. De manera que estaba reconocido abstractamente, de manera jurídica, de manera social, incluso el amor y la amistad, porque parece que tenían buena relación con él, pero se mantenía el estigma en todos los sentidos. Él, Chakrabarti, lo atribuía al prejuicio, ¿no? Directamente a Gadamer, hay un prejuicio que se mantiene a pesar de todo. Bueno, a mí me preocupaba, incluso en este paso de la desgracia, la injusticia, se suma la injusticia, pero el prejuicio se mantiene. Y el estigma incluso se sigue manteniendo dentro del reconocimiento. Y también en este punto, no sé exactamente lo mismo, pero creo que anticipo algo de lo que luego dirá Andrea, por parte del estigmatizado, por parte del no reconocido, aparte de esta lucha política por ingresar en el grupo de los reconocidos, por entrar en el consenso al que me refería antes, ya soy parte del consenso. ¿Qué otras posibles actitudes puede haber? El que está marginalizado, el que está fuera, el que no ha recibido los favores ni el reconocimiento de la sociedad, puede luchar políticamente por ingresar, puede mantenerse excluido, puede decir que yo no quiero ser reconocido, yo quiero otra cosa. De alguna manera también habría que atender a eso, ¿no? Que no es que te vamos a dejar que seas como nosotros, es abstractamente el conocimiento universalista abstracto, es un problema que tenía, entiendo tal y como exponía ahora Gloria, sino alguien que tiene el derecho a deliberadamente permanecer fuera, quizá incluso permanecer en el estigma. Este es un problema de preocupación para los economistas, no sé, vamos a entrar en la economía, pero siguiendo la diferencia. Bueno, y en tercer lugar, y último, ya para ir terminando, también porque incluso en el caso en el que se entrase exitosamente en la comunidad del reconocimiento, incluso se dejase de mirar al estigma, el estigma quedará borrado, queda el pasado, queda la herida, queda la memoria, ¿no? El tercer punto, que supongo que hay que tener en cuenta en estos tránsitos de estigma al reconocimiento, es la huella del daño sufrido, ¿no? La herida, el dolor que se mantiene, eso que se llama el trabajo de la memoria, la necesidad de reconocer todo el daño previo, ¿no? Y eso se mantiene incluso cuando lo que era invisible se ha hecho visible. Y aquí, pues, el estigma, el reconocimiento entra en un mar de hasta donde hay que reconocer, no solamente hacia atrás, sino cuántas personas, quiénes son los que realmente estuvieron invisibilizados ahora, ¿no? Por dónde están los daños que quedan todavía por atender, ¿no? Y bueno, casi lo voy a dejar aquí para que venga Andrea. Bueno, yo voy a ser muy puntual en lo que me he preparado y me voy a atener casi a los apuntes que he tomado, porque en realidad del trabajo de Gustavo me voy a fijar casi exclusivamente en un punto que además ya ha salido en un momento de la intervención de Antonio, también algo
colateralmente, algo colateral estaba en la intervención de Nuria. El punto lo ha anticipado Gustavo en su presentación. Básicamente me voy a fijar en el momento en el que Gustavo dice que la plena estigmatización crea las condiciones para la autoexclusión en la lucha por el reconocimiento. Voy a fijar simplemente en esta cuestión y eso me va a llevar a plantear algunas cuestiones, digamos, relativas al concepto de estigmatización o al valor político de la estigmatización y a la cuestión de los límites del reconocimiento, ¿no? De si tiene o no tiene límites o cómo son los límites del reconocimiento. En el texto que más o menos habéis visto, que todos tenemos o que hemos tenido, en el texto se hace una rápida alusión al final de uno de los primeros apartados a la cuestión de la indiferencia al estigma. Dice Gustavo que en algunas ocasiones el sujeto estigmatizado puede volverle la cara al reconocimiento negado, puede resistirse al reconocimiento negado, incluso cuando el desreconocimiento da en el blanco. Esto sucede, este gesto de rechazo del estigma, sucede cuando el sujeto estigmatizado ha tenido la fortuna, esto tiene que ver con el ejemplo que ponía Nuria de los judíos, de las comunidades judías, cuando el sujeto estigmatizado encuentra refugio en alguna forma, en algún entorno que produzca la necesaria solidaridad grupal o que en todo caso produzca alguna forma de reconocimiento parcial, incompleto, pero supletorio, ¿no? En esta situación viene a decir Gustavo, la falta de reconocimiento no produce un menoscabo de la agencia. No somos reconocidos, pero aún así podemos ejercer agencia. Por lo tanto, la injusticia producida por la estigmatización no llega a cumplirse del todo. Bueno, pues lo que yo voy a decir es que creo que pueden darse, o que de hecho se dan, formas de indiferencia al reconocimiento negado, que no dependen de la solidaridad local y que, por supuesto, no implican formas de indiferencia que no suponen, que no generan o que no ponen al indiferente en una posición subalterna. Es decir, voy a decir que en los márgenes de la comunidad pueden darse, de hecho se dan, formas de protesta, de disidencia o de rebeldía en las que nadie espera el reconocimiento, ¿no? Que no se espera, no se quiere obtener el caso, no se quiere alcanzar reconocimiento. Agencia sin reconocimiento, este sería mi problema. El caso paradigmático es que quiero poner, al que quiero llevar el ascua a mi sardina, porque yo soy un erizo y siempre hablo de lo mismo. El caso que me interesa plantear es el de la acción performativa como expresión de disidencia radical. La fuerza del gesto performativo no queda disminuida por la ceguera del público y no se traduce en una demanda de inclusión. Al revés, lo que caracteriza la acción performativa es su capacidad para
trastocar, para alterar, para sabotear, para subvertir las condiciones de las que depende el reconocimiento comunitario, tanto en arte como en política. La performance, o el performer, o quien hace un gesto performativo, no dice nada ni pide nada, simplemente hace. En el caso del niño pobre, traído en el texto, podemos imaginar la opción de ese mismo niño, quizá ya crecido. Yo tampoco conocía la conexión económica, la conexión con los economistas del proyecto de Gustavo, pero podemos imaginar que ese niño algo crecido quiera ponerse, decida objetar al consumo, quiera ponerse conscientemente al margen de la rueda del consumo, ¿no? Eso es lo que hace el asceta o el hippie o el humilde, naturalmente siempre que tengan las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Lo mismo en el caso del homosexual. Este ponerse fuera del reconocimiento es lo que, o del presunto reconocimiento esperado, es lo que sucede cuando, no sé, yo creo que esto está pasando, cuando la recreación gay del matrimonio convencional, con marchas nupciales y arroz y todo lo demás, pues bueno, queda desplazada por la sucesión de las relaciones fluidas en las que, digamos, la misma idea del matrimonio queer o alguna, digamos, versión queer del matrimonio ni siquiera ya hace gracia, simplemente no le interesa nada. Bueno, en estos casos, lo que yo estoy diciendo es que digamos, el problema está en, digamos, en tener la capacidad, en conseguir ponerse al borde del camino sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, y por supuesto sin encomendarse al reconocimiento de la comunidad y dejar pasar. El estigma cae porque uno simplemente es indiferente. No cae, no, en realidad no llega a caer. El triunfo del disidente no depende de que la comunidad por fin le admita, sino de que el gesto subversivo sitúe la acción de quien se pone fuera en un orden de discurso diferente, ¿no? Hubiera querido poner un ejemplo algo más preciso de cómo pueden funcionar estos mecanismos de desactivación del estigma. Y es un ejemplo que además puede servir como de contracara respecto del ejemplo literario que pones en tu texto, porque se refiere también, digamos, al universo Nueva York, al universo racial. Voy entonces a mi ejemplo al ejemplo de cómo es posible desactivar el estigma. El trabajo de Mapplethorpe, de Robert Mapplethorpe, sobre el desnudo masculino, tal como lo analiza Peggy Phelan en un libro que se llama Unmarked, es un libro de 1993, es decir, un libro de la prehistoria, y que tiene una lectura muy, digamos, radical de las artes performativas. Bueno, el trabajo de Mapplethorpe se caracteriza, dice Phelan, por un lado por su clasicismo embriagador, cito, su clasicismo embriagador, y por la manera en que la cámara explora los recovecos de la subjetividad. El objeto de ese trabajo es la tensión que se genera o que existe entre la subjetividad del deseo de
quien mira y de quien estaba detrás de la cámara en primer lugar y de quien mira la imagen producida por la cámara, y la objetividad tanto de la cámara, del objetivo, como la materialidad de la hoja impresa, ¿no? Cito a Phelan: la mirada arrasa el papel, el ojo se abalanza sobre el modelo, quien mira tiene la tentación de tocar, de atrapar el objeto con la mano. La cámara, indiferente, devuelve, o sea, produce, transfiere el modelo intacto, tal como es, ¿no? La impresión de la imagen sobre el papel invita al espectador a fantasear sobre la fisicidad del tocar. La fotografía reclama el contacto, pero al mismo tiempo difiere ese contacto. En lugar de piel, papel. En lugar de sexo, una mirada devoradora. Yo tenía aquí... van las fotos de Mapplethorpe. Bueno, la foto que quiero enseñar es esta. Enseguida la veréis todos. Lo escandaloso de todo esto hay que perder la fe. Lo escandaloso, esta es la imagen que uno quiere tocar. Lo escandaloso de todo esto, lo realmente obsceno de esta foto, es la falta de satisfacción, o el hecho de que aquí no hay reciprocidad. La subjetividad del modelo, el otro que está en la imagen, está radicalmente cancelada. No hay tampoco affirmative action en el trabajo de Mapplethorpe. Lo único que hay es el hecho de que mirar desestabiliza performativamente el sujeto que mira. Es un sujeto que se sabe blanco y se desea negro. Bueno, ¿qué tiene que ver el ejemplo? ¿Qué tiene que ver todo esto con la cuestión del estigma? De entrada, tiene que ver que las fotografías de Mapplethorpe están reproduciendo conscientemente estereotipos sexistas y racistas. Deberíamos pensar que estas fotos contienen también un mensaje antisexista o antirracista, que hay una intención terapéutica en estas fotos, algo así como un indicio de normatividad transformadora. Yo diría que absolutamente no. ¿Son imágenes racistas? Tampoco. Lo que Mapplethorpe está haciendo en su teatralización del deseo es jugar con el estigma de una forma absolutamente turbia y ambigua. No descarta el estigma, no lo cuestiona, al revés, lo sublima y al final probablemente lo reproduce. El modelo es negro y no va a dejar de serlo. Las figuras aparecen en estas fotos por lo que son cuerpos negros extraordinarios, con todo lo que eso implica. De la misma manera que los cuerpos blancos también aparecen por blancos. En ambos casos no hay rastro de reconocimiento, no hay enmienda al daño que la estigmatización produce. Estas fotos se sitúan en otro lado, están trabajando en otra dirección completamente distinta.
distinta. Naturalmente, en todo este juego con el estigma, una cosa es la gramática del deseo y otra distinta lo que se pueda afirmar en el plano del derecho, que diría Honneth, de la igual dignidad social o de la no discriminación. O sea, una cosa es que haya estigma, como decía Antonio, y otra cosa es que haya discriminación. En otras palabras, la fuerza performativa de estas imágenes no está en lo que afirman, sino en lo que niegan y en lo que ponen al descubierto. Esto es, la inestabilidad del deseo de quienes, hombres, mujeres, blancos o público anónimo, mirando una imagen como esta, vemos en ella al negro estigmatizado que llevamos dentro, como nuestro doble. Esta así va, nuestro doble negro. Aquí el estigma es, entre estigma y deseo, entre estigma y sexo hay una relación que no se supera, que es constitutiva. Vemos a nuestro doble, que es un doble sexualizado, racializado, colonizado, esclavizado. Por eso el clasicismo, por eso estas imágenes son escandalosas, porque el estigma está ahí, no deja nunca de estar. Porque se limita a poner ante nuestros ojos, la virilidad objetivada o la piel cosificada. Aquí no hay un otro, aquí hay piel. Y si esta operación tiene éxito es porque se puede pensar, y esto es lo que me gustaría discutir con Gustavo, que el estereotipo, el estigma, es un ingrediente indispensable con el que juega el deseo y en el fondo con el que juega cualquier proceso de subjetivación. ¿Cabe entonces imaginar una sociedad absolutamente libre de estereotipos? Pues bueno, como antes preguntaba Antonio, mirando estas fotos, o sea, en la medida en que cedemos al magnetismo de estas fotos, diríamos que no hay una sociedad sin estigmas. Nada, ya termino. Entonces, la cuestión sería esta. Mi impresión es que mi hipótesis o mi punto de discusión es que una apropiación del estigma como el que está haciendo Mapplethorpe no está reclamando una superación transformadora, no busca un reconocimiento. En este sentido, me pregunto por los límites de la teoría del reconocimiento. Lo que está haciendo Mapplethorpe es crear un caso de subversión de la normatividad del deseo y por extensión de los criterios de reconocimiento de la comunidad en la que se debería producir ese reconocimiento. Estas imágenes producen una tensión en el sujeto y en la comunidad de la que ni el sujeto ni la comunidad tiene los términos adecuados para nombrarlas, ¿no? Una tensión de la que el sujeto y la comunidad no pueden dar cuenta en sus propios términos. O sea, el disidente o el performer radical como Mapplethorpe, el disidente se coloca a sí mismo en un lugar indeterminado, unmarked, como dice Phelan,
en el que la agencia no requiere reconocimiento, es agencia sin reconocimiento. El sujeto se concede a sí mismo la facultad de darle la espalda al estigma, de ser indiferente. Esta sería mi hipótesis o mi propuesta. Y este es el ejemplo. Que Andrea me dejó impactado porque lo que menos esperaba era que el artículo iba a suscitar una reflexión a partir de Mapplethorpe. Está buenísimo, me encantó. Voy a ir respondiendo a algunas de las cosas que ustedes plantearon en la medida que pueda. Son todas observaciones profundas, inteligentes, muy sugerentes. Hay algo que yo encuentro como una de las afirmaciones que quisiera hacer, que diría que es transversal a las tres presentaciones, y es algo así como que el punto de vista normativo fuerte a partir del cual podemos evaluar, como al menos se pretende hacer en el artículo, la estigmatización, es la justicia. ¿Sí? Es decir, hay algo así como una prioridad de la justicia, y el reconocimiento es funcional a esa justicia. Es decir, el reconocimiento no, al menos como yo lo presento, o como yo lo entiendo en la apropiación que he tratado de hacer de la teoría de Hone, convive con la justicia, es convergente con la justicia. Por lo tanto, por ejemplo, el reconocimiento que puede obtener un grupo, al menos internamente, a partir de la discriminación o de la subordinación o del odio hacia otros, se encuentra subordinado a, por ejemplo, la igual dignidad, ¿sí? Es como el anclaje fuerte en el que las teorías contemporáneas de justicia se asientan para realizar los distintos desarrollos, ¿no? que más o menos, supongo que todos más o menos conocemos a partir de la discusión que se ha dado a principios de los 70 con la publicación de John Rawls y todo el impacto de teoría de la justicia y todo el impacto que eso ha tenido. Entonces, yo creo entender que lo que Hone plantea es convergente con esto, que él en algún momento plantea la posibilidad de que el reconocimiento, eso que se llama como reconocimiento debido, pueda sobrepasar a la justicia, pero sí que es posible, tensando la teoría, ¿sí?, pensar en formas de reconocimiento supremacistas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces creo que eso es un punto importante. Después, siendo un poquito en orden, bueno, creo que la discriminación, y esto es a partir de lo que comentaba Nuria de Arendt, sí, efectivamente la discriminación tiene una especie de función cognitiva, ¿no? Es decir, discriminamos entre aquellos con quienes preferimos estar, o el tipo de colegio al que quieren ir nuestros hijos. Eso es un tipo, yo diría que un tipo de función cognitiva que es distinto de la segregación, que entraría en contradicción con esa idea de justicia que yo les indicaba recién. Entonces, por eso creo que la justicia tiene ese aspecto de primera virtud de las instituciones, ¿no? Como dice, reitero, de las instituciones sociales, como dice John Rawls en la primera página de Teoría de la Justicia. Luego,
A mí me parece que la posibilidad de convivencia, de respeto y cómo eso se articula con la idea de tolerancia es algo que en principio no puede imponerse legalmente, pero que el derecho tiene una función simbólica que tiende a contribuir con esos espacios de convivencia. Es decir, el respeto al otro no es algo que se puede imponer legalmente, pero el derecho genera las condiciones para que podamos adquirir ese respeto, para que ese respeto pueda reproducirse o para que pueda generarse. Ese respeto, o sea, que a mí me gusta pensarlo en términos de una eticidad democrática, necesita de bastante más cosas que el derecho, pero el derecho es importante para eso, ¿sí? El que haya una narración en el artículo no es ocioso. Una de las cosas que para nosotros es como determinante en esta idea de construcción de una eticidad democrática son las narraciones, porque son formas de acercarnos a ese mundo de la vida del otro, al que accedemos a través del personaje. Esto es una de las cosas más interesantes, una de las tantas cosas interesantes que dice Riquet, ¿sí? Es decir, la literatura, a través del acceso al mundo del personaje, nos permite acceder a ese mundo de la vida al que de otra forma no podríamos acceder. Entonces, en algunos otros trabajos que hemos hecho, algunos bastante viejos, utilizamos el Palacio de la Luna de Oster como una forma de mostrar lo que es la vida de alguien que vive en la calle. Algo que de otra manera difícilmente, ¿sí?, a lo que difícilmente podríamos acceder. Entonces, ese tipo de narraciones en las que podemos acceder o a la vida del pobre, o a la vida de alguien que es parte de una minoría sexual, o a la vida de alguien que es parte de una minoría racial, nos permiten la construcción de esa eticidad democrática que va bastante más allá del derecho. Pero reitero, el derecho genera condiciones para esto. Es uno de esos elementos que nos permite o que permitiría la construcción de una eticidad democrática. Después hay un par de cosas que también es a partir de lo que Nuria planteaba. Y es que estos grupos que pueden vivir en la estigmatización, ciertos grupos que pueden sobrevivir a partir de la estigmatización, se convierten o pueden llevar a la construcción de una identidad subordinada, ¿sí? Es decir, eso que Goffman menciona en el propio título del libro como una identidad, como la identidad deteriorada, en realidad, cuando hablamos de grupos o pensamos en grupos, estamos articulando grupos subordinados, que los consideramos como tales a partir de ese criterio normativo que recién mencionaba, es decir, a partir de una cierta idea de justicia que compartimos. Algo similar sucede con la universalidad simplificadora, ¿sí? Es decir, una universalidad sensible a la diferencia, lo que tendría, o lo que podríamos pensar es que es parte de esa construcción de un ideal de justicia que permita la convivencia de todos, que permita el respeto. Y ahora después voy a partir de aquí voy a retomar lo que también planteaba Antonio, es decir, ¿es posible una sociedad sin estigma? ¿Sí? ¿Es parte de ese ideal de justicia el pensar en una sociedad sin estigma o realizar una sociedad sin estigma? Yo creo que, al menos como ideal normativo, me parece bastante razonable pensarlo, o creo que es como algo, parte de aquello a lo que podríamos aspirar. Lo que me parece que tal vez es
no sé si imposible de realizar, es una sociedad sin discriminación, ¿sí? Una sociedad en la que tengamos ese proceso de etiquetado que se menciona un poquito en el artículo y que yo presentaba. Creo que no es posible, aunque que ese etiquetado sea cancelado por el proceso de estereotipación, me parece más razonable pensarlo, o al menos como una cuestión de deseo, ¿no? Lo que sí creo que cognitivamente sería difícil de alcanzar o imposible de alcanzar es la ausencia de discriminación, en el sentido más bien más cercano al de Arendt, que estaría, es decir, esa discriminación sería muy similar a lo que yo les presentaba como el proceso de etiquetado. Después creo que yo estoy de acuerdo en que en el caso de Nussbaum la forma que tiene de presentar a las emociones es una forma muy atada a la justicia liberal, y que esas emociones que estarían disponibles, que son parte de aquello a lo que podemos acceder, transformar y demás, se convierten en algo mucho más elusivo cuando pensamos en algún tipo de explicación estructural. Entonces, las emociones están presentes en la mirada de los otros, en las actitudes, están presentes, podríamos decir, están inscritas en el cuerpo. Y, por lo tanto, el proceso de estigmatización también se inscribe en el cuerpo. Y algo así como una pedagogía de las emociones no puede ser simplemente un proceso de transformación exclusivamente cognitiva de esas emociones, o al menos el proceso cognitivo debe tomar en cuenta este aspecto de inscripción en el cuerpo, ¿no? Bien. Pero de todas maneras, una pedagogía de las emociones sería uno de los elementos posibles, o probablemente uno de los elementos más importantes para la transformación del estigma, o para la remoción del estigma y la restauración de esa capacidad de acción que tienen los agentes. Bien, después, a partir de lo que planteaba Antonio, bueno, una de las respuestas que creo que ya di tiene que ver con esto del criterio normativo, ¿no? Es decir, estos sujetos políticos de los que hablamos, que son los que determinan que el estigma sería algo previo a la existencia de sujetos políticos. Me parece que cuando estamos hablando de sujetos políticos, de lo que estamos hablando es de aquellos que son capaces de vivir en una sociedad justa, o que viven en una sociedad justa, o que no es posible hablar de sujetos políticos si no estamos pensando en una sociedad donde la justicia esté medianamente realizada. Y estos sujetos políticos son los que cancelan o los que permiten la remoción del estigma. Porque el estigma, una de las consecuencias que creo que tiene, es el radiar a quienes están afectados por él de la vida política. Es decir, los sujetos estigmatizados no son sujetos políticos. Y en eso estamos, creo que es eso lo que vos sugerías, Antonio. Bueno, luego en las distintas autorrelaciones prácticas que entran en juego, yo creo que, como planteaban como se plantea en el artículo, tanto el autorrespeto como la autoestima me parece que son las autorrelaciones prácticas que más fácilmente podemos ver como deterioradas por el estigma. Y que una sociedad o un conjunto de relaciones sociales
fuertemente opresivo puede llegar a socavar la esfera del amor, ¿sí? Y afectar las relaciones amorosas. Pero definitivamente las relaciones amorosas fracasan de múltiples maneras. Y yo creo que el estigma puede, en todo caso, tiene como un rol menor en ese fracaso de las relaciones amorosas. En todo caso, aquí podemos pensar en algún tipo de vínculo, no sé, o con el psicoanálisis o con algún tipo de explicación de corte psicológico, más que a partir de relaciones sociales como el estigma. Pero el estigma, yo concedo, sí que puede tener un rol importante. En el ejemplo que ponía en el texto, es decir, en una sociedad fuertemente opresiva, que coloca la homosexualidad como bajo la lupa, bajo el escrutinio de todos los ciudadanos, ¿no? De todos quienes viven en esa sociedad, bueno, eso es una condición externa muy fuerte para el fracaso de relaciones amorosas en quienes se asumen como homosexuales, ¿no? Por eso el suicidio en esta serie que yo les comentaba probablemente sea el indicador más fuerte del fracaso de relaciones amorosas. Pero tiendo a pensar que esto es más que nada una situación excepcional, ¿sí? O al menos en las sociedades democráticas creo que esto se da con menor intensidad o que hay una menor presencia de este tipo de deterioro que en el caso del autorrespeto y del autoestima. Bueno, y después esta diferencia entre desclaro, entre injusticia y desgracia, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteabas, Antonio, y también con que la lucha política es la que transforma una cosa en otra, ¿no? Y que podemos pensar en las mujeres, en minorías raciales, podemos pensar incluso en los trabajadores en determinado momento de la historia, y que esa distinción es una distinción móvil, ¿sí? Que esa distinción móvil depende, reitero, de las luchas sociales, de las luchas políticas, o alguien podría decir las luchas por el reconocimiento. Una vez que el estigma se mueve o se desmantela, porque creo que es importante dejar bien en claro que además de la gradualidad que tenemos, que va desde discriminación a estigma, hay también una movilidad alta, ¿sí? Que nos permite pasar de una situación a otra, y que esas situaciones solamente en casos extremos serían permanentes, ¿sí? o absolutas. Pero está muy bien lo que plantea Antonio, que en ese daño, ¿no? En la huella del daño, en cómo es que eso puede restaurarse, bueno, por ejemplo, a partir de la memoria, y yo pienso en lo dificultoso que es eso, principalmente a partir de las experiencias de los desaparecidos en el Cono Sur, ¿no? No es algo que también en España, porque yo lo cuento a partir de la experiencia de nuestras sociedades. Eso es una marca profunda que queda en las sociedades, que 50 años después del golpe de Estado en nuestros países, o el inicio de ese tipo de prácticas, sigue estando presente, sigue siendo una herida no completamente cerrada, y que requiere, no sé muy bien cuál es la solución, pero bueno, porque se han ensayado millones de cosas, pero una de las cosas importantes es el perdón, ¿no? El pedido de perdón por parte de quienes perpetraron este tipo de acciones. Y algo similar tal vez podríamos pensarlo para otros casos de estigma, en los que el pedido de perdón puede traducirse como una nueva política de reconocimiento, un reconocimiento fundado bajo una nueva normativa o nuevas relaciones de reconocimiento. Y
Andrea, una de las, la gran pregunta es si es posible la agencia sin el reconocimiento. Que es lo que vos estás, es como el tema central. A mí, yo lo que veía, o lo que veo en las fotos de Mapplethorpe, en estos dobles, yo veo una intención de borrar la diferencia. En realidad, al menos lo que yo sentía al leerlo es que la atracción, que ese clasicismo embriagador, ¿sí?, que mencionabas, es el que borra las diferencias. Y lo que tenemos son cuerpos. ¿Sí? Cuerpos que son esa piel, esa atracción, ese tipo de cuerpos que pasan a tener prioridad sobre el color o la raza, y que puede ser entendido simplemente como una forma de desmontar la discriminación en los casos más leves y el estigma en otros. Eso es una de las cosas que se me ocurría. Pero la pregunta es si es posible para mí la pregunta de si es posible la agencia sin reconocimiento me lleva a plantear si es posible la agencia sin un otro que perciba, que evalúe, que interprete. Y en ese sentido, mi respuesta es que no. Es que hay un reconocimiento de algún tipo. Que el reconocimiento no tiene por qué ser necesariamente consistente con eso que dice Honey. Pero lo que estamos viendo es una acción, la reconocemos como tal, la interpretación de esa acción creo que es una forma de reconocimiento. Y reitero, tengo como la primera interpretación de que nuestro doble contribuye a desmontar el estigma. Y que en ese sentido es una agencia que lo que establece es un tipo de acción, ¿no?, que lo que establece son nuevos patrones de reconocimiento. Yo utilizaría estas fotos como un medio para la construcción de esa eticidad democrática. ¿Sí? Esto de las narraciones que yo les contaba, en uno de estos trabajos que contaba Nuri al principio, antes de la presentación, yo recuerdo haber desarrollado 2 o 3 elementos como elementos estructurales de una eticidad democrática. Uno de ellos son las narraciones, pero las narraciones entendidas principalmente como práctica estética. Entonces, yo creo que aquí, lo más simple que tenemos son narraciones, una narración literaria, un cuento, una película, una obra de teatro, podemos ir a lo largo de la historia recorrer eso y el éxito que eso tiene, ¿no? Pero también, yo creo que en este caso tenemos una narración, hay un cierto tipo de narración, al menos entendida en el sentido más general, en ese sentido general que Barthes utilizaba, ¿no?, que hablaba de narraciones hasta de los avisos publicitarios, ¿no? Creo que aquí hay una narración que tiene como uno de los objetivos desmontar la diferencia. O sea, apelar a esa condición más básica que nos permite reconocernos esa condición, podríamos decir, de igual dignidad, porque lo que estamos viendo aquí son 2 cuerpos, con similares características. Tal vez podría ser, es decir, si los cuerpos fuesen radicalmente disímiles, ahí podríamos tener tal vez un reforzamiento de la discriminación o de la estigmatización. Pero esto es algo como todo es muy provisional. Y les agradezco las preguntas, las sugerencias. No sé si me queda, creo que yo me había anotado, que es un libro grande acá. Me había anotado algo más de Nuria. Sí.
claro, la explicación estructural, que creo que no está presente en Nussbaum, y que vos traías a colación a partir del activismo LGBT, creo que también lo que trae o lo que tematiza nuevamente es el fenómeno del poder, ¿sí? Es decir, la forma en que las creencias se instalan, la forma en las que la mirada se instala, la forma en la que las miradas nos rehuyen o que pasa a estar inscrita ciertas relaciones sociales a nuestro cuerpo, son distintas formas de poder. Y aquí, bueno, puede ser, está pendiente o queda pendiente ver cuál es la forma de poder más adecuada para la forma de conceptualizar el poder más adecuada para poder explicar estos fenómenos de estigmatización, ¿no? La forma en que el estigma se impone. Y a mi entender, Arendt ahí tiene bastante que decir y Foucault también tiene bastante que decir, ¿sí? Y creo que ambas perspectivas son convergentes. Hay un trabajo muy bueno de Amy Allen que coloca ambas perspectivas, es decir, coloca ambas perspectivas como convergentes, dándole ese toque más pesimista a Foucault y ese toque más optimista a Arendt, pero en ese trabajo ella los coloca como dos perspectivas convergentes que me parecen que alimentan a una forma de entender el poder que podría dar cuenta de la manera en que el estigma se impone. Bien, creo que nada más, o nada más. Hay mucho más, muchísimo más, pero yo no voy a seguir hablando, lo voy a escuchar a ustedes.